Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Que Cristo Jesús esté en nuestros corazones, donde quiera que estés. Te mando un gran saludo en el nombre de Cristo Jesús. La Iglesia de Cristo en Quintana Roo, México, presenta un estudio del libro de Efesios en el capítulo 2, verso 1 al verso 10. Recordemos que somos salvados por la gracia de Cristo Jesús. No es por nuestros propios méritos, pues es don de Dios. Te invito a que nos acompañes en este momento para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Iniciamos. Continuando con este segundo video del libro de Efesios capítulo 2 del verso 1 al verso 10. Continuamos. La vida juntamente con Cristo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No debemos entender mal este verso. Aquí se está hablando que se está muerto espiritualmente, sin Cristo y sin Dios en nuestras vidas, muertos porque se vive en delitos y pecados, siguiendo los deseos de la carne y sobre todo haciendo la voluntad del Dios de la corriente del aire. No se está hablando de muerte física o natural. Tenemos vida juntamente con Cristo por medio de la fe. Cuando eres sumergido en las aguas del bautismo y resucitas para Dios, siendo una persona nueva, diferente, sin mancha, apartado o apartada para Dios, por gracia sois salvos. En este verso 5 nos dio vida. Significa nos vivificó espiritualmente, juntamente con Cristo. Tiene referencia al bautismo, cuando fuimos resucitados juntamente con Él en las aguas del mismo. Por gracia sois salvos. Esta palabra significa están en el estado de salvación. No meramente están siendo salvados, sino que han pasado de muerte a vida. Juan 5:24. La salvación del cristiano no es una cosa que se espera para más tarde, sino una cosa realizada ya. Una vida nueva en Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En la traducción lengua actual. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado por gracia al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar con Él en el cielo junto a Él. La muerte de Jesús en la cruz representa la muerte del pecado cuando nos sumergimos en las aguas del bautismo. Cuando Jesús resucitó, eso representa cuando salimos de las aguas del bautismo, nacemos. No es un nacimiento terrenal físico, nacemos limpios de pecado,
nueva persona, santos para el servicio de Dios. Tenemos un lugar en el cielo con Cristo Jesús. Recordemos que estamos unidos, estamos enlazados con Dios. Pero ese lugar con Cristo podemos perderlo. ¿Cómo lo podríamos perder si descuidamos, regresando, haciendo lo malo, regresar a la vida pasada que teníamos antes de formar parte con Dios? Y juntamente con Él resucitó. La resurrección presupone la previa vivificación de Jesús en la tumba cuando resucitó y de nosotros en el sepulcro de nuestros pecados en las aguas del bautismo. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Esto significa que los creyentes tienen derecho a estar en el cielo virtualmente. Lo están en espíritu y cada uno tiene su lugar propio designado, del cual en su debido tiempo tomará posesión de él. Una visión más allá de nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por otro lado, en la traducción lenguaje actual, en el verso 7, hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. La iglesia, recordemos que era perseguida. Pablo estaba en la cárcel de Roma. El demonio buscaba de mil maneras cómo dispersar a los apóstoles y que el evangelio ya no sea predicado a todas las personas y naciones. Pablo les dice a los de Éfeso que en los tiempos venideros Dios mostraría a todas las personas y naciones las abundantes riquezas que ofrece Dios y la bondad que tiene para con las personas que vengan a formar parte en Cristo Jesús. La palabra bondad es una tendencia natural de hacer el bien y se aplica en el carácter o en la acción que indica ser bueno. Un ser bondadoso tiene como característica promover mediante acciones actos de bondad hacia los que les rodean, se es benevolente y se ayuda al necesitado. La bondad es la sexta virtud que Pablo enlista en el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu, la bondad es la virtud que crea en nosotros la disposición para hacer buenas obras, es decir, ayudar a los demás. En este verso 7, sean cuales fueren los cambios que puedan traer las edades, el creyente puede estar seguro de algo. La actitud hacia su hijo y las acciones de Dios para con sus hijos no cambian ni cambiarán. Dios continuará en su bondad para mostrar a sus hijos las abundantes riquezas de su gracia. Hay un punto claro aquí. Todo lo que Dios nos da y todo lo que nos dará será por gracia, favor y amor inmerecidos. Nunca llegará la hora cuando podamos reclamar cualquier cosa como propia en razón de nuestro propio mérito. Nunca llegará el tiempo cuando nuestras relaciones con Dios no dependan solamente de la gracia. Nuestra salvación en su comienzo se debió a la gracia de Dios. Nuestras relaciones presentes con Dios son posibles solo por medio de su gracia.
esperanza para el futuro, está arraigada en su gracia. Por eso, una esperanza segura. Nosotros podemos transformarnos, cambiar, pero Dios nunca cambia. Siempre es un Padre de gracia. Para los creyentes de hoy surge una gran verdad a partir de la confianza de Pablo expresada en este verso 7. Muchos de nosotros hemos visto muchos cambios en nuestros años de vida, como si fuera una sucesión de eras. Pero sea que el cristiano viva en la época que sea, hay algo que permanece inalterable: la gracia de Dios obrando en sus hijos. En el siguiente verso, la salvación viene de Dios. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta y bien claro. La salvación viene de Dios. No hay otro Dios. No hay ninguna persona que nos pueda dar esta salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En esta traducción que les voy a leer ahora, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Así lo expresa la traducción lenguaje actual. Dios nos dio, nos regaló esta salvación. La salvación, dice Pablo, que no Él la da. Esa salvación no viene de ninguno de los gobernantes, sacerdotes, ni de ellos mismos, ni por ninguna persona, sino por la gracia que es por la fe y que es un don de Dios. Entonces, entendemos que la salvación viene de Dios. La fe es creer en algo que no vemos. Sin embargo, sabemos que existe y que vive. Un ser que es un Dios que tiene el poder para hacer muchas cosas. Gracias a Él, por Él, es que nosotros existimos. En este verso 8, porque por gracia sois salvos. Pablo insiste en que somos salvados por la gracia. Nada podemos hacer por nuestra propia salvación que no merecemos ni jamás podremos merecer. Se trata de un don de Dios y todo lo que podemos hacer es aceptarlo con fe en que ese don gratuito de Dios es real. Este punto de vista de Pablo es innegable e indiscutiblemente verdadero. Es verdadero por dos razones. Primero, porque Dios es perfecto y nada de lo que nosotros podríamos ofrecerle satisfacería en modo alguno. Nada de lo que el hombre finito y pecador puede hacer puede ganar o merecer la aprobación y el favor del infinito Dios de infinita bondad. Solamente la perfección satisface a Dios, y el hombre por su misma naturaleza no puede ofrecer a Dios la perfección. Aunque el hombre no fuera pecador, en su esfuerzo por encaminarse a Dios, tendría que ser siempre Dios el que diera y el hombre el que recibiera. Segundo, es la gran concepción cristiana de que Dios es amor. Por tanto, el pecado es un delito no contra la ley, sino contra el amor. Ahora bien, es posible expiar el quebrantamiento de una ley, pero es imposible hacer expiación por un corazón destrozado. Y el pecado no es tanto quebrantar la ley de Dios como destruir el corazón de Dios. Supongamos que quebrantamos una ley, podemos pagar la pena de la multa o de la prisión que ella exige. Entonces,
la ley deja de tener existencia sobre nosotros y nos sentimos libres. Pero supongamos que hemos quebrantado el corazón de una persona. En este caso, jamás podremos expiar lo hecho. Hagamos una analogía cruda e imperfecta. Un automovilista por imprudencia mata a un niño. Es arrestado, juzgado, declarado culpable y sentenciado a una determinada prisión o determinada multa. Se le priva por algún tiempo de la licencia de conducir. En lo que respecta a la ley, el asunto acaba allí. Pero es muy diferente la posición con respecto a la madre del niño muerto. Jamás logrará compensarle su pérdida. Nunca podrá enmendar lo hecho. Sometiéndose a un periodo de prisión o pagando una determinada multa, el crimen cometido va contra el amor a su hijo y lo único que puede restablecer las relaciones es un acto libre de perdón por parte de ella, por parte de la madre. Esta es muestra esta es una muestra de una situación para con Dios. No hemos pecado contra la ley de Dios, sino contra su corazón. Por lo tanto, solo un acto de libre perdón de la gracia divina puede reconciliarnos a una relación correcta con Dios. Jamás podremos merecer el perdón de Dios, solo podemos aceptarlo con fe y confianza perfecta. Siguiente versículo 9. La honra y la gloria es de Dios. No hay nada que discutir aquí. La honra y la gloria es de Dios, no es de nadie más. No por obras para que nadie se gloríe. En la traducción lenguaje actual, en el verso 9, la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Dios creó el planeta, el universo, el sol, las estrellas, la luna y todo lo que hay dentro de esta tierra, mundo terrestre. En términos generales, todo. Si Dios que hizo todas estas obras para con toda la humanidad, Él se merece toda esa gloria. Todo lo que hacemos por Él, no debemos gloriarnos porque hice esto o aquello. No. El apóstol Pablo afirma que el orgullo y la fe no son congruentes, no son afines. Al contrario, Pablo vio que estas actitudes, orgullo y fe, eran mutuamente rechazantes. Se rechazaban la una a la otra. Podríamos decir, como el derecho y la Biblia, como otro ejemplo que podríamos poner, lo bueno, lo malo, chocan, como lo que es lo científico con la Biblia. Muchas veces van a chocar, no se van a llevar. Necesitamos reconocer esta verdad también. Las obras producen jactancia, la fe la elimina. El reconocimiento de esto es la clave. Nuestra salvación del principio al fin es una expresión de la gracia de Dios. Entonces, la honra y la gloria es de Dios. El propósito de Dios para con sus hijos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la traducción lenguaje actual,
Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Todo aquel que ha sido llamado por Cristo Jesús en términos específicos ya es bautizado, sumergido en las aguas del bautismo, ya es apartado para Dios, ya es una persona diferente, ya forma parte de esa perfección en Cristo Jesús, creados para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Aquí miramos en este verso cómo todo esto Cristo Jesús preparó para los que son hijos de Dios. En el círculo de Cristo Jesús, todas son obras buenas que el Hijo de Dios debe realizar. En términos específicos, el cristiano. Uno no debe de salirse de ese círculo. Debemos andar dentro de ese círculo con Cristo Jesús. ¿A qué círculo perteneces? Hay un círculo de Dios y un círculo de Satanás. En este verso 10, para obras buenas, Pablo continúa diciendo que somos creados de nuevo por Dios para buenas obras. Esta es la paradoja paulina. Todas las buenas obras del mundo no pueden justificarnos ante Dios, pero una vez que hemos sido justificados ante Dios, nuestro cristianismo tendrá algo radicalmente erróneo si no da como resultado buenas obras. No hay nada misterioso con respecto a esto. Es simplemente una inevitable ley del amor. Si alguien nos ama, especialmente si se trata de una persona especial, encantadora y espléndida, sabemos que no podemos merecer ese amor. Es imposible merecer un amor así. Se trata de un don que excede todo merecimiento, pero al mismo tiempo sabemos que la máxima convicción que deberemos consagrar la vida toda para tratar de ser dignos de ese amor. Esta es nuestra relación con Dios. Nada de lo que nosotros hayamos podido hacer alguna vez puede ganar o merecer el favor y el amor de Dios. Es el don gratuito de la gracia de Dios que debemos aceptar con humildad, confianza y gratitud. Pero esto no significa que no necesitamos hacer absolutamente nada. Significa que a partir de ese momento toda la vida tendrá que ser un prolongado esfuerzo para manifestar nuestra gratitud e intentar merecer ese amor. Las obras buenas jamás merecen la salvación, pero hay algo radicalmente mal. Si la salvación no produce buenas obras, no son nuestras buenas obras que hacen que Dios sea nuestro deudor. Es el amor de Dios que nos coloca en la obligación de manifestar a través de nuestra vida el esfuerzo por ser dignos de Él. Entonces, el propósito de Dios para con sus hijos, crearnos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Terminamos estos 10 versículos del capítulo 2 del libro de Efesios. No te pierdas los siguientes videos que se seguirán subiendo. La Iglesia de Cristo en el estado de Quintana Roo, México. Antes de despedirme de este video, de este audio, quiero hacerte una invitación. Cristo Jesús te invita a que formes parte del círculo, estar dentro junto a Él.
Si sientes que el pecado y tus delitos te atormentan, eso quiere decir que necesitas de Cristo Jesús. Deja que Él te ayude, deja que entre a tu vida. Lo único que Él quiere es que reconozcas que eres pecador y que necesitas y necesitamos de ese perdón que Él solo puede dar. Amén. Cristo Jesús te bendiga y bendiga a tu hogar. Amén. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente